En las sombras de Grimsby, donde el tiempo parecía haberse detenido y los susurros del pasado resonaban en cada rincón, se tejía un relato oscuro que esperaba ser desentrañado. El pequeño pueblo, acunado por la penumbra de bosques antiguos, albergaba secretos que la gente prefería enterrar, pero que se aferraban a la realidad con garras invisibles. La historia se centraba en la familia Anderson, recién llegada a Grimsby en busca de una nueva vida. Optaron por establecerse en una majestuosa mansión victoriana que, aunque imponente, parecía envuelta en un halo de misterio que escapaba a la comprensión humana. Desde el momento en que cruzaron el umbral de su nuevo hogar, la sombra del pasado se aferró a ellos como un fantasma hambriento. La primera noche transcurrió en relativa paz, con la luna derramando su luz plateada sobre las antiguas piedras del pueblo. Sin embargo, el tranquilo murmullo del viento susurraba algo más que la brisa nocturna. Era como si el pasado mismo intentara comunicarse con los recién llegados, una advertencia silenciosa que resonaba en cada rincón oscuro. Con el paso de los días, la familia Anderson comenzó a notar que Grimsby no era solo un pueblo pintoresco. Las sombras danzaban en las esquinas, retorciéndose con una vida propia cuando la noche caía. Criaturas sin rostro parecían materializarse entre los árboles, como si fueran extensiones de la oscuridad misma. La curiosidad de los Anderson superó sus temores iniciales. En su búsqueda de respuestas, decidieron explorar el bosque que rodeaba la mansión. Los lugareños, con miradas cargadas de advertencias no pronunciadas, murmuraban acerca de antiguos pactos y sombras olvidadas que acechaban en la penumbra. Ignorando las premoniciones, la familia se aventuró más allá de los límites de lo conocido. Fue en esa oscuridad densa donde las sombras comenzaron a cobrar vida. La quietud del bosque se vio interrumpida por figuras indistintas y susurros incomprensibles. La mansión, ahora envuelta en un halo de malestar, se convirtió en el escenario de un espectáculo sobrenatural. Las sombras se deslizaban por las paredes, dejando a su paso un rastro de inquietud y melancolía. La tensión en la familia creció a medida que las sombras se intensificaron en su presencia. Los niños, antes risueños, se volvieron pálidos y ojerosos. Los padres, desconcertados y angustiados, buscaban respuestas en un pueblo que guardaba sus secretos con celo. Fue entonces cuando los ancianos del lugar, testigos silenciosos de la llegada de los Anderson, decidieron revelar la verdad que se escondía en las sombras del pasado. El pacto ancestral que sostenía a Grimsby emergió como una sombra alargada. Los lugareños, en busca de prosperidad, habían sellado un acuerdo con una entidad sin rostro que habitaba en el corazón del bosque. A cambio de secretos oscuros, obtenían favores oscuros. Pero el precio a pagar iba más allá de lo que la mayoría estaba dispuesta a admitir. La familia Anderson se encontró en medio de un dilema ancestral. Para liberarse de las sombras, debían desentrañar el tejido del pacto que se había mantenido durante generaciones. La oscura entidad, conocida como la sombra olvidada, exigía un tributo más allá de simples secretos, quería almas. Con los ancianos como guías y la determinación como única arma, la familia se embarcó en una búsqueda para deshacer el pacto que había sumido a Grimsby en un abismo de oscuridad. Pero el camino hacia la redención estaba plagado de sombras hambrientas y secretos que se resistían a ser revelados. La sombra olvidada, una masa amorfa de oscuridad que absorbía la luz misma, se erguía frente a la familia Anderson y los ancianos del pueblo. El aire vibraba con una tensión palpable mientras las sombras se retorcían en una danza frenética. La mansión, testigo silencioso de los secretos enterrados, parecía exhalar susurros ancestrales. Los ancianos, con rostros marcados por décadas de arrepentimiento, dirigieron el último acto del ritual. Candelabros temblorosos iluminaban la sala con una luz titilante, mientras las sombras enredadas en las paredes se agitaban con inquietud. Los Anderson, sintiendo el peso de la elección sobre sus hombros, se prepararon para el sacrificio final. La sombra olvidada, con su voz susurrante resonando en sus mentes, comenzó a revelar los secretos más oscuros de la familia. Culpas, remordimientos y deseos prohibidos se desvelaron como una obra teatral de pesadilla. Los ancianos, en un gesto de desesperación, entregaron sus propios tormentos al tumulto de sombras. La sala se llenó de un coro de voces olvidadas, lamentos y risas histéricas que se entrelazaban en un crescendo sobrecogedor. Las sombras, ahora alimentadas por la angustia de décadas,
cobraron vida con una intensidad aterradora. Fue entonces cuando la sombra olvidada exigió su tributo. Con un gesto lento pero decidido, la entidad extendió sus sombras hacia los ancianos. La mansión retumbó con un eco siniestro mientras sus formas se desvanecían en la oscuridad, ofreciendo sus almas para deshacer los lazos oscuros que ataban a Grimsby. El sacrificio resonó en las entrañas del bosque, donde árboles retorcidos susurraban aprobación y condena. Las sombras, ahora imbuidas con la esencia de los ancianos, se agitaron en un frenesí final. La sombra olvidada, saciada momentáneamente, se retiró a las profundidades del bosque, llevándose consigo los secretos redimidos. A medida que la oscuridad se disipaba, la mansión quedó sumida en un silencio sepulcral. Los ancianos, aunque sacrificados, habían logrado liberar al pueblo de la influencia oscura. La familia Anderson, con miradas vacías y corazones pesados, contempló el precio pagado por la redención. Con el alba, Grimsby emergió de la larga noche. Los lugareños despertaron de su letargo, como si hubieran sido liberados de cadenas invisibles. La mansión, ahora desprovista de las sombras que la acechaban, se erigía como un testamento de la batalla librada entre la luz y la oscuridad. Los Anderson, marcados por la experiencia, decidieron abandonar Grimsby. La memoria de las sombras y los sacrificios era demasiado pesada para llevarla consigo. Mientras abandonaban el pueblo, el sol naciente iluminaba el horizonte, disipando las últimas sombras de la noche interminable. Sin embargo, a medida que se desvanecían en la distancia, una sombra se alzaba entre los árboles del bosque. La sombra olvidada, aunque momentáneamente derrotada, observaba con ojos sin rostro. La batalla podría haber terminado, pero en Grimsby, donde los secretos tejían un tapiz impenetrable, las sombras del pasado siempre encontrarían una forma de regresar. Con Grimsby envuelto en la calma recién descubierta, la familia Anderson se alejó de la mansión victoriana y susurros olvidados. El pueblo, liberado del pacto que lo ataba a las sombras, comenzó a recobrar su antigua serenidad. Sin embargo, la paz era frágil, como un velo que apenas oculta los secretos enterrados bajo tierra. Los Anderson, con el peso de las sombras del pasado aún fresco en sus almas, se mudaron a un nuevo lugar en busca de una vida sin oscuridades inesperadas. Sin embargo, la memoria de Grimsby se aferraba a ellos como una sombra persistente. Noches de insomnio se veían interrumpidas por susurros lejanos y visiones fugaces de rostros sin forma. En Grimsby, la vida volvía a fluir con la aparente normalidad que caracteriza a los pueblos pequeños. Los lugareños, aunque liberados de la influencia inmediata de la sombra olvidada, no podían ignorar el eco de los secretos que persistían en las grietas de sus vidas cotidianas. Cada mirada furtiva, cada susurro en la plaza del pueblo, era un recordatorio de la oscura danza que habían presenciado. El bosque, testigo silencioso de los eventos sobrenaturales, permanecía en calma superficial. Sin embargo, entre las sombras de los árboles retorcidos, la sombra olvidada acechaba, recolectando fragmentos de secretos resurgidos. La entidad sin rostro, aunque momentáneamente derrotada, no era fácilmente olvidada. Se alimentaba de la esencia misma de Grimsby, esperando el momento adecuado para regresar. Las sombras del pasado persistían, y aquellos que conocían la verdad guardaban un silencio cauteloso. Los ancianos, sacrificados en la lucha contra la oscuridad, se convirtieron en leyendas entre los lugareños. Pero la memoria de sus almas entregadas, como un eco en la eternidad, resonaba en las noches sin luna. Mientras la familia Anderson intentaba dejar atrás los horrores de Grimsby, la inquietante sensación de ser observados nunca los abandonó. En sueños, las sombras danzaban a la periferia de su conciencia, recordándoles que la redención obtenida había sido un pago a cuentagotas en un juego de sombras y secretos. Los lugareños, en su deseo de enterrar los recuerdos traumáticos, se sumieron en la rutina diaria. Pero la tierra misma, saturada con siglos de secretos y acuerdos oscuros, vibraba con una energía inquietante. Grimsby no podía escapar completamente de las sombras que se habían apoderado de su pasado. La sombra olvidada, astuta y paciente, tejía hilos invisibles en la tela del destino de Grimsby. Mientras la familia Anderson intentaba reconstruir sus vidas, una pregunta persistente flotaba en el aire: ¿podrían realmente escapar de las sombras que habían despertado en su búsqueda de una vida tranquila? El pueblo,
marcado por la batalla entre la luz y la oscuridad, se mantenía en un delicado equilibrio. Y aunque los días avanzaban con una aparente normalidad, las sombras del pasado acechaban, esperando el momento preciso para envolver nuevamente a Grimsby en su abrazo inescrutable. El tiempo avanzó con la monotonía de las estaciones en Grimsby, pero las sombras del pasado no eran tan fáciles de sepultar. La familia Anderson, a pesar de sus esfuerzos por dejar atrás la mansión y su legado oscuro, seguía siendo presa de visiones nocturnas y susurros inquietantes que evocaban las noches de la sombra olvidada. Un año después de su partida, los Anderson, sintiendo la llamada inquietante de la mansión que una vez llamaron hogar, tomaron una decisión temeraria. Regresarían a Grimsby en un intento de sellar definitivamente las sombras del pasado. Pero lo que encontraron al regresar al pueblo estaba lejos de la tranquilidad que buscaban. Grimsby se veía envuelto en una atmósfera extraña, un manto de melancolía que flotaba sobre las calles adoquinadas. Los lugareños, aunque tratando de retomar sus vidas, portaban rostros demacrados y ojos cansados. La leyenda de los ancianos sacrificados se había vuelto un susurro recurrente, y la sombra olvidada, aunque aparentemente aplacada, dejaba rastros de su presencia en los corazones y las mentes de la gente. La mansión, antes majestuosa, estaba ahora envuelta en una sombra más densa que nunca. La oscuridad se había incrustado en sus paredes, como si la sombra olvidada hubiera dejado una marca indeleble en la estructura misma del edificio. Los Anderson, con temor palpable en sus corazones, decidieron adentrarse una vez más en la morada que había sido testigo de su lucha contra la oscuridad. Al cruzar el umbral, el aire pesado con el aroma del pasado los envolvió. Candelabros temblorosos arrojaban destellos débiles sobre los muebles polvorientos. El crujir de los escalones resonaba como un eco lejano, como si la mansión misma respirara con vida propia. Las sombras danzaban en las esquinas, recordando una vez más la danza sobrenatural que había ocurrido entre sus paredes. Mientras exploraban las habitaciones, los Anderson notaron que la mansión, en lugar de ser un lugar de reposo para las sombras, parecía haberse convertido en un epicentro de actividad sobrenatural. Retratos de antiguos habitantes colgaban torcidos en las paredes, sus ojos parecían seguir cada movimiento de la familia. Murmullos ininteligibles resonaban en los pasillos, como un coro de lamentos y risas distantes. En la sala principal, los Anderson encontraron un antiguo diario que yacía olvidado en un rincón oscuro. Al abrir sus páginas amarillentas, descubrieron relatos de aquellos que, a lo largo de los siglos, habían lidiado con la sombra olvidada. Historias de pactos rotos, sacrificios y un ciclo interminable de oscuridad y redención. Con cada palabra leída, la mansión parecía reaccionar, susurrando fragmentos de la historia a los Anderson. La sombra olvidada, lejos de ser derrotada, se alimentaba de la narrativa de Grimsby, renovando su fuerza en un ciclo que se repetía a lo largo del tiempo. Los ancianos sacrificados, aunque apaciguaron momentáneamente a la entidad, habían desencadenado inadvertidamente un proceso de resurrección de las sombras. La familia Anderson, atrapada entre el pasado y el presente, se dio cuenta de que la única manera de liberar a Grimsby de este ciclo era descubrir la verdad más profunda que se escondía en las sombras. En el diario, encontraron pistas sobre un ritual ancestral que podría desentrañar la conexión entre la sombra olvidada y el destino del pueblo. Con el conocimiento en sus manos y la mansión temblando con una energía inquietante, los Anderson se embarcaron en una nueva búsqueda. En las sombras del pasado, entre secretos y pactos rotos, buscarían respuestas que podrían poner fin al eco eterno de las sombras que se alzaba sobre Grimsby. La familia Anderson, guiada por las revelaciones del antiguo diario, se sumergió más profundamente en el tejido oscuro de Grimsby. El bosque, antes testigo de batallas sobrenaturales, susurraba con un eco ancestral mientras los árboles parecían cerrarse a su paso. La sombra olvidada, detectando la intrusión, enviaba sombras inquietas para obstaculizar su camino. Siguiendo las indicaciones del diario, los Anderson descubrieron un antiguo altar escondido en lo más profundo del bosque. La estructura, cubierta de musgo y envuelta en la penumbra perpetua, parecía aguardar el momento preciso para revelar sus secretos. El aire vibraba con una energía antigua cuando la familia se dispuso a realizar el ritual de redención. El ritual requería la confrontación directa con las sombras del pasado. Los Anderson, con corazones decididos,
compartieron sus propios secretos más oscuros en la penumbra del altar. Los murmullos del bosque se intensificaron, como si las sombras mismas estuvieran atentas a la confesión de aquellos que buscaban romper el ciclo impuesto por la sombra olvidada. A medida que cada secreto salía a la luz, la mansión distante temblaba como si respondiera al llamado del ritual. Sombras espectrales surgieron de los rincones del bosque, danzando en una sinfonía de oscuridad que se mezclaba con la confesión liberadora. El eco de susurros antiguos resonaba en el aire, y los árboles parecían inclinarse en reconocimiento de la verdad expuesta. El clímax del ritual se desencadenó cuando los Anderson, enfrentándose a las sombras que se materializaban ante ellos, pronunciaron un juramento de redención. Un pacto, no con la oscuridad, sino con la voluntad colectiva de liberar a Grimsby de las cadenas que la ataban al pasado. La mansión, envuelta en sombras que se agitaban como espectros inquietos, tembló con una energía que parecía debilitar la influencia de la sombra olvidada. En ese momento crucial, la familia Anderson se vio transportada a una dimensión entre mundos. Una visión de la historia del pueblo se desplegó ante ellos, revelando la verdadera naturaleza de la sombra olvidada y el ciclo eterno de oscuridad y redención que lo mantenía prisionero. La entidad sin rostro, en su origen, fue un reflejo de los pecados y secretos colectivos de Grimsby. Cada pacto sellado y cada sacrificio había alimentado su existencia, convirtiéndola en una entidad insaciable que buscaba perpetuar su existencia a través de la desesperación y la redención inalcanzable. Con la verdad revelada, los Anderson se enfrentaron a la elección final: permitir que la sombra olvidada continuara su ciclo interminable o enfrentarse a la oscuridad con un acto de redención definitiva. Octava parte: la redención final. Con el conocimiento adquirido, los Anderson decidieron desafiar la esencia misma de la sombra olvidada. Con valentía, pronunciaron un juramento colectivo, ofreciendo no solo sus propios secretos oscuros, sino también la esperanza de un futuro sin sombras para Grimsby. La mansión, respondiendo al acto de redención, se estremeció con una luz tenue que luchaba por romper la oscuridad. En la dimensión entre mundos, la sombra olvidada retumbó con un lamento ancestral. La entidad, alimentada por siglos de sufrimiento, enfrentaba la posibilidad de ser redimida o condenada a desvanecerse en la oscuridad eterna. Los árboles del bosque, testigos silenciosos, inclinaron sus ramas como si aprobaran la elección de los Anderson. La luz que emanaba de la mansión creció en intensidad, envolviendo a la familia en una aureola de esperanza. La sombra olvidada, debilitada por el acto de redención, comenzó a desvanecerse lentamente, como niebla disipada por el viento. Las sombras danzantes se deshacían, liberando a Grimsby de su abrazo oscuro. Los Anderson, de vuelta en el bosque de Grimsby, contemplaron cómo la mansión, ahora bañada en luz, se transformaba ante sus ojos. Las sombras que habían marcado cada rincón retrocedieron, revelando la majestuosidad de la estructura victoriana sin el velo de la oscuridad. El eco de susurros antiguos se desvaneció, reemplazado por el susurro suave del viento entre las hojas. Los árboles, que una vez albergaron secretos y sombras, se mecían en una armonía restaurada. Grimsby, liberado del peso de su pasado, respiraba con una nueva vitalidad, como un pueblo renacido de las cenizas de su historia tumultuosa. La familia Anderson, exhausta pero satisfecha, contempló la transformación de Grimsby con el conocimiento de que su sacrificio había allanado el camino para un futuro sin sombras. Mientras abandonaban el pueblo, una sensación de paz acompañó cada paso, y las sombras del pasado quedaron atrás, convertidas en meros recuerdos en la memoria de Grimsby. Sin embargo, en la distancia, entre los árboles del bosque que ahora se alzaban como guardianes de la redención, una sombra fugaz parecía disolverse en la luz del día. La sombra olvidada, aunque derrotada, dejó un rastro de su existencia en el tejido del tiempo. La redención había llegado a Grimsby, pero las sombras, como ecos persistentes, siempre encontrarían formas de resurgir. Con Grimsby bañado en la luz restauradora y la familia Anderson dejando atrás las sombras que alguna vez los atormentaron, el pueblo respiraba con una nueva vida. La mansión victoriana, una vez envuelta en oscuridad, se erigía como un monumento a la redención, sus ventanas ahora iluminadas con la esperanza de un mañana sin sombras. Sin embargo, la historia de Grimsby no era solo un cuento de finales felices. A medida que los días avanzaban, la memoria de la sombra olvidada persistía como un eco entre los habitantes.
Las leyendas de los ancianos sacrificados se contaban en susurros cautelosos, y los árboles del bosque, aunque testigos de la redención, guardaban secretos que resonarían a través de las generaciones. La familia Anderson, aunque liberada de las garras de Grimsby, llevaba consigo las cicatrices de su experiencia. No podían borrar las imágenes de las sombras danzantes ni olvidar los susurros de la sombra olvidada. Mientras se alejaban del pueblo, una sombra fugaz parecía seguirlos en la distancia, recordándoles que las sombras del pasado nunca están completamente enterradas. El tiempo pasó, y Grimsby prosperó en su nueva luz, pero siempre con la sombra de la historia acechando en los rincones más oscuros. Los habitantes, aunque agradecidos por la redención, miraban el bosque con respeto y temor, sabiendo que entre sus árboles se escondían secretos que desafiaban la comprensión humana. En noches sin luna, cuando el viento susurraba entre las hojas y las sombras se alargaban en las calles adoquinadas, algunos juraban escuchar ecos distantes de risas y lamentos. La sombra olvidada, aunque desvanecida, dejó una impronta indeleble en el tejido de Grimsby. La historia del pueblo se convirtió en un cuento susurrado de generación en generación, una advertencia sobre los peligros de desenterrar sombras olvidadas. Y así, entre las sombras del recuerdo, Grimsby siguió adelante, recordando pero no olvidando. La mansión victoriana, ahora un faro de esperanza, proyectaba su luz sobre un pueblo que se negaba a ser definido por las sombras de su pasado. Mientras el tiempo avanzaba, solo el bosque sabía cuántas historias más esperaban ser reveladas, aguardando su momento en el eterno juego entre la luz y la oscuridad. Gracias por escuchar, si te gustó no olvides suscribirte.